Bien, a continuación en este video vamos a proceder a explicar un tema específico de Simulink. En este caso este tema denominado como Simulink User Defined Function. En español sería funciones definidas por un usuario. Bien, cabe recalcar que dentro de este video explicativo vamos a tomar puntos relevantes como es la elaboración de las funciones, trabajar con entradas múltiples, asimismo con salidas múltiples y por último trabajar con una función dentro de otra función. Bien. Entonces vamos a proceder a ubicarnos en la interfaz de Simulink en el software de MATLAB, y lo que vamos a ubicar nuestro primer segmento. En este caso nuestro primer segmento sería una onda sinusoidal. Vamos a ubicar sin, es la de aquí. Bien, dentro de este segmento de aquí nosotros podemos interactuar con distintos parámetros. En cuanto a estos parámetros, vamos con respecto al tiempo, al time, vamos a utilizar Simulink Time. Y lo que es el otro parámetro sería la frecuencia. Vamos a trabajar con una frecuencia de 2. Entonces aplicamos, insertamos, seleccionamos. Este segmento de aquí va a enviar la señal, en este caso al scope. Bien, este sería el scope. Vamos a insertar también lo que es otra entrada al scope. Y vamos a proceder a hacer el envío de la señal. Es decir, que si nosotros arrancamos el programa, se va a presentar la siguiente gráfica, ¿no? Entonces esta gráfica que podemos visualizar, la amarilla, básicamente es la señal que se está enviando, ¿sí? Bien, vamos a ubicarla en la diapositiva. Dentro de este envío de señal nosotros vamos a agregar nuestra función. Entonces es donde aparece el siguiente segmento. Vamos a ubicar MATLAB function, que es el de aquí. Y aquí básicamente este segmento es para prolongar nuestra función, ¿sí? Entonces, si nosotros interactuamos con ese segmento, se nos va a abrir esta pequeña ventana, que básicamente es ya para trabajar con códigos. Entonces vamos a proporcionar nuestra siguiente condición. Vamos a ubicar que si if, en este caso u, que va a ser nuestro dato de nuestra entrada, en este caso va a ser mayor a 0, quiere decir que y, que es nuestra única salida, va a ser igual a 1, ¿verdad? Bien, caso contrario, y va a ser igual a menos 1. Bien, entonces una vez elaborada lo que es esta función, perdón, esta condición de aquí, nosotros vamos a proceder a nuestro dato de entrada, perdón, que es la u, ¿verdad? Nosotros insertamos aquí nuestro dato de entrada y nuestro dato de salida, que es y. Bien, entonces en base a lo que hemos elaborado aquí, nuestra condición, que si u, nuestro dato de entrada, que está aquí, es mayor a 0, lleva a ser 1, y de lo contrario lleva a ser menos 1, ¿no? Entonces, si nosotros arrancamos el programa, se va a presentar lo siguiente. Tenemos nuestra onda sinusoidal, que es la amarilla, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la señal azul, que básicamente es la función que hemos prolongado, ¿sí? Bien, una vez explicado esto, vamos a proceder a trabajar con entradas múltiples. Es decir, aquí, bien, dentro del Simulink solo estamos trabajando con una entrada, que en este caso es u. Bien, entonces vamos a proceder a trabajar con entrada múltiple, en este caso con otra entrada. Vamos a proceder a copiar, a pegar otra onda sinusoidal. Los parámetros, en este caso va a ser lo mismo. Sin embargo, aquí en esta fase va a cambiar, su fase va a variar. Vamos a otorgarle pi sobre 2. Bien, entonces aplicamos, insertamos. Aquí en esta función de MATLAB también vamos a agregarle otra entrada. En este caso se creó una variable data, ¿sí? Entonces nuestra primera entrada que va a la onda de aquí y nuestra segunda entrada que va a la onda de acá. Ahora, si nosotros entramos a la función, se nos va a aparecer data, ¿no? La variable que nosotros nosotros introducimos, ¿no?, en la función. Entonces esta data se va a reemplazar por nuestra variable v. Entonces tenemos esta condición de aquí, tenemos que u ya no va a ser mayor a 0, sino que va a ser mayor a v. Bien, y prolongamos la misma condición en este caso. Entonces nosotros vamos de nuevo acá, arrancamos el programa y se va a reflejar la siguiente. A ver, un momento, a ver si nosotros. Bien, se nos olvidó un paso, es decir, que si nosotros venimos aquí, tenemos que ubicarle lo que es
el 3 porque ya son otra entrada. Bien, entonces ya de esta manera ahí sí ya se va a ver reflejada. Unimos nuestro dato de salida, que es Y, nuestro único dato de salida. Este de aquí no sería aquí, sino sería conectado con el scope. Y de aquí sale nuestra otra entrada. Bien, entonces tenemos nuestra entrada U, que es la de aquí, y nuestra entrada B, que es la de aquí. Y solo tiene una salida, que es Y. Bien, entonces si nosotros volvemos a correr el programa, ahí sí nos va a salir la siguiente gráfica. Bien, dentro de esta gráfica, bien, vamos a explicarla más detallada aquí. Bien, en la entrada múltiple. Es decir, que cuando la señal amarilla, nuestra onda sinusoidal, es mayor a la señal azul, ¿verdad? La Y, o sea, Y, nuestra salida, va a ser 0 en todas las condiciones. Y Y es la señal roja que se visualiza, ¿bien? Es decir, esta señal de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería en cuanto a entradas múltiples. Cuando hablamos de salidas múltiples, vamos a proceder a realizar este procedimiento. Bien. Para empezar, vamos a este scope. Ubicamos aquí en configuraciones. Vamos a trabajar con 4. Aplicamos, insertamos. Bien, y por qué hemos agregado otro para vincularlo, ¿no? Es porque vamos a proporcionar otro dato de salida, ¿sí? En este caso aquí se nos proporciona este dato, que es data, que en realidad ya no va a ser data, sino va a ser Y. Es decir, nosotros nos vamos a situar en la función y aquí aparece esta función, ¿no? Entonces, esta variable. Entonces ya vamos a cambiar data, vamos a cambiar por la variable X. Entonces ya tenemos YX, ¿ya? Bien, en cuanto a esto, yo puedo prolongar la siguiente condición que está aquí, que Y es igual a 1 y X va a ser igual a menos 1. Bien. Y dentro del parámetro de lo contrario de no cumplirse eso, X va a ser igual a 0. Bien. Ahora si nosotros volvemos aquí, arrancamos el programa, perdón, esta variable X tenemos que enviarla aquí al scope. Y ahí sí, si nosotros arrancamos el programa, una vez arrancado el programa, ahí sí, arrancamos el programa, se va a visualizar la siguiente gráfica que me interpreta o que intenta decir la gráfica. Básicamente es que tenemos lo que es la onda, la señal que enviamos, tenemos lo que es la función, que es el azul, y X, perdón, Y, que es la roja, la señal roja, y hemos insertado nuestra segunda punto de salida, que en este caso es X, y X es la señal verde, ¿sí? Bien, de esta manera. Bien, entonces ya hemos trabajado con entradas múltiples y salidas múltiples. Bien, ahora vamos a realizar lo que es una función dentro de otra función. Entonces vamos a situarnos en la diapositiva. Bien, función dentro de otra función. Para realizar esta función dentro de esta función, este proceso, vamos a ubicar lo que es una función de aquí. Vamos a establecer la función, porque de lo contrario el programa no funcionaría bien. Entonces la función es la siguiente: función a igual a la variable sum b, c. Esto será igual a b más c, y de la siguiente manera. Bien, entonces ya tenemos la función de la suma. De hecho podemos establecer distintas o diversas funciones que se pueden implementar. En este caso vamos a hacer ejemplo con la suma. Vamos a procederla a guardar en el escritorio. Vamos a poner suma. Sí, bien. Entonces dentro de este parámetro de aquí ya hemos ubicado la función. Ahora lo que vamos a realizar es la operación. Entonces puedo decir la condición, puedo decir que X ya no va a ser menos 1, sino que voy a prolongar la variable, en este caso suma, paréntesis,
y nuestra variable u con nuestra variable a. Eso es lo que yo quiero que se sume, ¿verdad? Entonces u, b, paréntesis, y ahí sí ya podemos ir al programa y correrlo. Bien, entonces ahora ya se puede visualizar lo que es la función de la suma que hemos hecho. Toda la señal verde, recordemos que estaba aquí abajo en el eje de las x, abajo, todo esto, toda la señal verde son las x, pero como se ha hecho la suma entre la variable x y y, se ve de esa manera, ¿no? Es lo que es los ejes de la x y de la y que intentan simular la suma. Bien, entonces eso sería el video explicativo de este tema.